can depend on certainty. Count it out and weigh it up again. You can be sure you've reached the end, and still you don't feel. Do you know you're beautiful? Do you know you're beautiful? Do you know you're beautiful? You are. Yes, you are. You can ignore what you've become. Take it out and see it done. Porque si no... Yo creo que sí, ¿no? Oye, pero a ver, esto Ahora. no, ¿eh? ¿Sí? ¿Ya está? ¿Qué El tal? countdown, Ahora. No sé si me oís. ¿A mí se me oye? ¿Sí? ¿Se me oye bien? Vale. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a continuar rápido porque la verdad es que el programa de este congreso es muy intenso y nuestro objetivo, el reloj de marcha, de cuenta atrás ya está en marcha, es que aprovechemos intensamente estos 50 minutos en los que vamos a hablar de mercadotecnia y aprovechamiento de las redes sociales en el sector editorial, y lo vamos a hacer con 3 personas que están plenamente acreditadas para, entiendo que, llegar a algunas conclusiones y descubrirnos algunos caminos. Tenemos con nosotros a Arantxa Mellado, que ella es asesora editorial y que dinamiza una web que se llama Actualidad Editorial, la dirige y escribe en ella, y es absolutamente incipiente el trabajo que hicieron desde el principio y se ha reconocido con un importante tráfico y con una importante presencia e influencia en el sector editorial, además de atesorar una carrera importante como editora en diferentes editoriales y también en una red de networking para profesionales. También nos acompaña Iría Álvarez, que ella es responsable de la estrategia digital de Prisa Ediciones, y Carlos Iter, que es también el responsable del desarrollo digital de la división de librerías del Grupo Planeta. Por lo tanto, vamos a tener una visión más panorámica que nos va a plantear Arantxa y una visión más concreta
de lo que se está haciendo en este ámbito de la mercadotecnia y del marketing, teniendo en cuenta que estamos en un congreso que está abriendo una puerta, entiendo que interesante, como un congreso hermano que se celebra en Huesca de Periodismo Digital desde el año 2000 y que en esta primera edición el Congreso del Libro Electrónico va a adentrarse en un asunto que yo creo que es de vital importancia, que es no solo cómo aprovechar la tecnología que nos proporcionan los nuevos dispositivos, sino también cómo colocar ese producto editorial a través de estos dispositivos, cómo utilizar la red de Internet para un mejor aprovechamiento de la capacidad de relación que dan las redes sociales con la comunidad de lectores y, por lo tanto, yo pienso que es absolutamente pertinente la composición de esta mesa que, como decía, estoy seguro que nos va a permitir llegar a algunas conclusiones. La dinámica que vamos a seguir, que entiendo que ha sido la normal hasta este momento en las anteriores mesas, va a ser que van a participar en una primera intervención los tres intervinientes, en una intervención inicial de unos 10-12 minutos, para posteriormente establecer un diálogo y, en la medida de lo posible, y si el reloj nos lo permite, pasar la palabra para alguna duda o alguna cuestión que haya quedado en el aire, a que el auditorio pueda expresarse y también intercambiar alguna opinión, insisto, si nos da tiempo al final. Como mi papel aquí simplemente es intentar que el tráfico de conversación fluya lo más rápido posible, no tengo nada más que decir que agradecer al Congreso que haya contado conmigo y con el periódico de Aragón para estar en esta mesa, de la que seguro que, como los presentes, saco importantes conclusiones. Por lo tanto, vamos a dar la palabra ya a Arantxa Mellado, que nos va a hacer una primera visión general de qué se está haciendo en diferentes mercados desde el punto de vista del marketing editorial. Cuando quieras, Arantxa. No sé si se me oye, sí. Bueno, voy a intentar dar una visión de lo que se está haciendo, sobre todo en Estados Unidos, no porque lo estén haciendo mejor, sino porque lo hacen desde hace bastante más tiempo y, por lo tanto, tienen más experiencia. Dar una visión de la estrategia editorial y de las tendencias editoriales de un país y de una industria en 10 minutos tiene mucho mérito, es muy difícil. Y además tengo un reloj ahí que me está poniendo de los nervios, así que voy a intentar ser lo más concisa posible. Voy a hacer, una petición. Me estoy oyendo a mí misma todo el rato con eco. ¿Hay alguna forma? ¿Sí? Yo creo que este retorno... ¿Lo oís vos? Ah, vale, perdón. Disculpad. Los editores norteamericanos, como muchos editores españoles, están planteando sus estrategias de marketing con dos objetivos diferentes. Uno orientado al libro y un segundo orientado al lector, a la interacción con el lector y al conocimiento del lector como comprador. En cuanto al marketing orientado al libro, es un marketing muy parecido en algunos aspectos al marketing tradicional offline. Es un marketing que se basa en la presentación de un libro, que puede durar de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, en función de la importancia del libro, en función del presupuesto que tiene el editor. La diferencia es que online las cosas se están haciendo de forma diferente. Se hacen en redes sociales, obviamente, pero empiezan a hacerse las presentaciones también de una forma que busca el contacto directo entre el autor y el lector. Me llegó, no sé si ayer o anteayer, por ejemplo, una nota de prensa que me explicaba que David Beckham iba a firmarme un autógrafo en directo, en digital. Empiezan ya a articularse presentaciones en vivo en la que no sé exactamente por qué canal, porque no explicaba, la presentación es el 30 de octubre, los autores pueden empezar ya a firmar libros. O sea, nos encontramos con una tendencia a hacer lo mismo, pero de forma mucho más tecnificada y con una amplitud mucho más amplia que va a permitir que esas presentaciones se extiendan de forma global. Para ello, las redes sociales son fundamentales. Las redes sociales siguen teniendo un papel que no os voy a volver a contar porque todos vosotros sabéis, y además Carlos luego nos va a explicar exactamente cómo se puede llevar una buena campaña en redes sociales, pero las redes sociales son fundamentales. ¿Cuáles? Facebook, Twitter, Pinterest, Google Plus empieza también y YouTube. Más o menos por este orden vendrían a ser las redes sociales que siguen siendo punteras en todo el mundo, que más se están utilizando. Sin embargo, el libro en papel se diferencia en el libro digital en que tiene una vida más efímera. El libro digital, una vez que llega a una librería, tiene una vida tan larga como la librería misma. Los estantes de las librerías virtuales son infinitos. La vida del libro puede ser también infinita, puede ser muy larga. Por lo tanto, los editores tienen que hacer un marketing dirigido a prolongar
la visibilidad de ese libro en las librerías y a lo largo del tiempo. Y eso es algo que los editores norteamericanos, por ejemplo, tienen clarísimo. La forma de llegar al lector es a través de los metadatos, la forma de ser visible es a través de los metadatos. Hace un par de semanas leí una frase que era muy interesante, decía: el gran problema de los editores del siglo XXI no es la piratería, es la invisibilidad. Ese va a ser realmente el gran reto al que van a tener que afrontar los editores, y es a través de los metadatos, concretamente, cómo se están enfrentando los editores norteamericanos. Los metadatos no se limitan solo a una hoja de Excel con los datos que pide el ISBN. Los metadatos son algo más. Los metadatos es información sobre el libro. Esa información que va a hacer o que puede hacer que el libro aparezca en Google como resultado de búsqueda, que el libro sea un resultado de búsqueda ofrecido por una gran librería cuando el lector está haciendo una búsqueda no por título, sino por tema. El metadato es fundamental. Lo que está haciendo el editor en estos momentos es preocuparse mucho por las palabras clave que está poniendo en los metadatos, y preocuparse también por autorizar en muchos casos a las grandes plataformas, a las grandes librerías, autorizarles a que, no me sale la palabra en castellano, que puedan navegar por dentro del contenido del propio libro para ofrecer resultados de búsqueda muchísimo más aproximados de lo que puede ser solo por un título. Otra de las formas de dar una segunda vida al libro es a través del precio. Nos han hablado, una mesa redonda muy interesante antes, sobre el precio, sobre esa capacidad que tiene la variación, la dinamización de los precios para dar una segunda vida a los contenidos, para dar una segunda vida al catálogo. Un libro, una novedad, tiene 2 semanas en papel. En digital puede tener muchísimos más años. Si al cabo de un año, como nos explicaba, me parece Ernest Folk esta mañana, si al cabo de un año el precio del libro se baja, ese título puede tener una segunda oportunidad e incluso mantenerse en ventas a lo largo del tiempo. Los editores norteamericanos están siendo muy dinámicos con el precio. Es tal su obsesión que incluso las grandes editoriales y las medianas están empezando a introducir en sus plantillas a personas que se dedican solo a contemplar precios, a jugar con el precio, a experimentar con él constantemente. Y es algo que el editor español tiene también que asumir a pesar del precio fijo. Ya no me voy a repetir con lo que se ha dicho esta mañana, el precio fijo no es un impedimento para que el editor pueda seguir haciendo experimentación y para jugar con ese precio. Después, a nivel lector, o sea, las estrategias de marketing orientadas al lector están desarrollándose en Estados Unidos de forma ligeramente diferente a cómo se están desarrollando aquí. Se tienen muy en cuenta las comunidades. Las comunidades de lectores son fundamentales. Hay que interactuar con el lector, hay que enterarse de qué es lo que necesita, cuáles son sus necesidades. Y además las comunidades, hablábamos antes con Iría, que son lugares fundamentales para obtener también contenido por parte del editor. Pero las comunidades también están siendo muy importantes para obtener unos datos del lector como comprador que van a ser fundamentales para que el editor pueda entender a quién está vendiendo, qué tiene que venderle, cómo tiene que vendérselo. Normalmente los datos del lector los tiene la librería. O sea, Internet proporciona al editor una oportunidad que hasta ahora no había tenido, que era saber quién le compra. No cuántos le compras, sino exactamente quién le compra, qué perfil tiene la persona compradora. Sin embargo, paradójicamente, esos datos no le llegan porque se quedan en propiedad de las librerías. Solución, ¿qué están haciendo? Se está haciendo, por una parte, crear comunidades de las que obtener esos datos. ¿Cómo? A través de juegos, por ejemplo, encuestas, dar premios. Se dan premios, se dan satisfacciones al lector a cambio de sus datos personales, datos que luego se van a usar para por ejemplo, promocionar esos libros que tenemos que lanzar de forma mucho más segmentada, de forma mucho más acertada. Y cuando no se pueden encontrar esos datos, cuando es difícil acceder a través de las comunidades, lo que se está viendo en Estados Unidos es una tendencia a la venta directa. En algunos casos nos encontramos también como vemos cómo grandes grupos editoriales se han unido, sería el caso de Bookies, para crear su propia librería. Uno de los objetivos es conseguir esos datos del lector, que van a ser fundamentales para poder estructurar incluso sus catálogos editoriales. Me parece que no me puedo prolongar mucho más. Bueno, un minutito más. Un minutito más. En torno también al lector y a esa necesidad de conocimiento del lector, otra de las tendencias sería el Big Data, o sea, obtener los grandes datos, esos grandes datos que
que tienen una dificultad intrínseca porque implican una interpretación, para lo cual el editor español muchas veces no está capacitado, pero que en Estados Unidos empiezan a surgir nuevas profesiones, nuevos profesionales que están acostumbrados ya a manejarlos y de los cuales se están extrayendo muchísimas conclusiones, bueno, de las que hablaremos más tarde. Muy bien, pues damos las gracias a Arantxa, que yo creo que nos ha dado una visión panorámica, nos has dejado ya alguna idea a fuerza, ¿no? Esa frase reciente que aludías de la invisibilidad como verdadero problema a futuro, ¿no? frente a la no venta, o por ejemplo esto que nos estás planteando de las comunidades de lectores. Por lo tanto, le vamos a pedir a Iria que nos dé fe de cómo lo estáis haciendo en las editoriales españolas, de qué estáis haciendo y utilizando un poco vuestra visión desde Prisa Editores. Sí, pues después de, no sé si se me escucha, después de esta fantástica presentación de Arantxa, que la verdad es que ha dado un panorama general de la problemática a la que nos estamos enfrentando los editores, yo voy a intentar responder a una pregunta muy concreta, que es ¿por qué los editores tenemos que situar a los lectores en el centro de nuestro negocio? Y en este sentido voy a hablar de cómo el ebook, las redes sociales y la entrada en acción de los grandes retailers online están condicionando la forma en la que los editores comercializamos nuestros contenidos y realizamos el marketing de nuestros libros. Bueno, creo que habéis tenido una presentación con Ezequiel Safir de Amazon esta mañana. En la Feria del Libro de Frankfurt, Raj Grandinetti decía lo siguiente: la forma de vender los libros está cambiando de forma radical y cualquier editor que no entienda que debe poner lo digital en el centro de su negocio está cometiendo un error. Y no lo está cometiendo por una apreciación puramente moral, sino que lo está haciendo por una cuestión matemática. Otros de los datos interesantes que quiero compartir con vosotros es la evolución de la venta online de libros, tanto de ebook como de papel, en Estados Unidos y en Reino Unido. Actualmente la venta online ya supone prácticamente un 40%, cerca del 50% de la venta de libros total en Estados Unidos. Esto viene condicionado en parte por el colapso de Borders, que como sabéis ha desaparecido recientemente y ha dejado un espacio que no han sabido llenar otros retailers físicos. En el caso de Reino Unido también vemos unos datos parecidos y lo que prueba de alguna forma o cómo se explica es que la gente que empieza a comprar ebook acaba comprando también sus libros físicos en papel. Y es esta perspectiva dual de la venta online la que quiero trasladar. Uno de los aceleradores que explica por qué la venta online está cobrando este peso es por el avance del libro electrónico, que actualmente representa ya en Estados Unidos un 20% de las ventas en volumen, en torno al 30% en contenidos. El siguiente de los drivers de la venta online de contenidos es pues lo que se conoce como el efecto Kindle. Sabéis que el Kindle de alguna forma se ha descubierto como la herramienta de adquisición de clientes por excelencia. Las personas que compran un Kindle empiezan a comprar también más libros, no solo digitales, sino más libros en papel a través del online. Pero no sé si podemos tener esta visión tan esperanzada de que el digital va a seguir avanzando y va a acabar compensando el decaimiento de las ventas en papel que estamos sufriendo. Más bien lo que prueban los datos actualmente es que la venta de dispositivos es muy estable, está avanzando de forma estable, pero no así la venta de contenidos digitales, que en el último semestre de 2013 ha empezado a caer. Este traslado a lo digital también plantea un problema, que es la subsistencia de la librería física, que tiene un efecto no solo en las ventas del papel, sino en las ventas de ebook. Si vemos en el gráfico, el porcentaje de personas que descubren libros en una librería física ha caído de un 32% a un 20% en los últimos 3 años. Y sin embargo, esa vía de descubrir libros a través del online no ha compensado esta caída. Entonces, lo que se está viendo en Estados Unidos es un fenómeno en el que la gente compra online, pero descubre los libros fuera del online. A lo que se conoce como el showrooming, por ejemplo, que la gente va a la librería física y ocurre también con otras categorías, no solo con los libros, sino con los objetos de electrónica, por ejemplo. La gente va a la tienda física, experimenta el producto, pero después lo compra online. Y eso también supone
un problema. En cuanto al descubrimiento de libros, bueno, pues en una librería física es muy fácil, por lo que peleamos los editores es por la colocación. Y lo que procuramos es que nuestros libros tengan una exposición lo más buena, lo mejor posible, para procurar que de alguna forma haya un encuentro casual, un encuentro feliz, lo que se conoce como serendipia. Pero en el canal online hay una competencia por una parte mucho más elevada, porque si el volumen de obra publicada es ya muy alto, con el número de libros que están publicándose en autoedición, que en Estados Unidos en el año 2012 creo que han llegado a los 230.000 libros, la competencia es todavía mayor. Y además no solo nos comparamos con otros libros, sino que lo hacemos también con otros productos digitales de entretenimiento, como pueden ser los vídeos, como pueden ser las aplicaciones, como puede ser la música, que en general además tienen precios más reducidos. Entonces el problema que tenemos ahora los editores es cómo hacernos visibles. Si vemos en este gráfico, un poco prueba lo que estaba comentando, un 48% de las personas que acceden a Amazon ya sabían previamente, antes de entrar al site, lo que iban a comprar. Y lo que choca también por parte de los grandes retailers, si veis en ese gráfico, el dato que me choca a mí más, es que solo un 10% de las personas descubrieron el libro por influjo del algoritmo de recomendaciones, es decir, a través de la recomendación. Así que ese papel que en el mundo de la tienda física cumplía el librero de recomendar libros, no se está trasladando al digital. Si veis estos, ya fuera de los sites de Amazon, uno de los mecanismos más importantes de descubrir libros son las recomendaciones entre iguales. Por estudios de Nielsen dicen que el 90% de las personas, a la hora de tomar una decisión de compra, recomendaciones de personas que conocemos. Y un 70% de las personas también valoran las recomendaciones que hacen otros online. El editor realmente ha sabido de siempre la importancia que tienen las recomendaciones, y ha sido parte de nuestra labor, ha sido generar conversación en torno a los libros. En el mundo online esto tiene todavía más sentido, porque el ebook de alguna forma ha hecho superfluo la distribución, entre comillas. Una de las cuestiones que aportábamos los editores en el pasado, en el mundo tradicional, es abrir el canal de distribución, pero ahora realmente el ebook te da la posibilidad de tener tu libro de forma prácticamente instantánea en cualquier territorio. Así que lo que demuestra este hecho es que tenemos que potenciar, o en donde estaría nuestro papel, es en potenciar la conversación sobre los libros. Si veis, las estrategias para apoyar y hacer una campaña de un libro en el mundo online no son únicas, sino que combinan muchos elementos, como son la publicación de extractos gratuitos, como son, como decía Arantxa, determinadas promociones de precio que hacen que la gente adquiera el libro, empiece a hablar de él, pero la base, como decía, es la recomendación. Bueno, Amazon, Apple, Google y en general los gigantes en electrónicos han sabido desde el principio la importancia que tiene el situar al cliente en el corazón de su negocio, y los editores también ahora están trabajando en esa línea de conocer más al consumidor, vincularse con él, generar un engagement con él y crear comunidades, no solo ya a través de redes horizontales como puede ser Facebook o Amazon, sino a través de comunidades dirigidas específicamente a lectores, como es Goodreads o como es Bookies, que es una iniciativa de Penguin y Hachette. Y lo que tienen ahí es un pool de personas a las que saben que van a interesar sus productos. En el caso de Goodreads, sabéis que ha sido adquirida por
por Amazon. Recientemente Amazon ha pagado 760 millones de dólares por ello, unos 45 dólares por registro, lo que prueba bueno, la importancia estratégica que tiene para ellos. Y como decía Arantxa, todos estos fenómenos también de plataformas de autopublicación que están creando los editores, como puede ser en el caso de Penguin Book Country o Author Solutions, tienen una doble vertiente. Por una parte, o triple incluso, por una parte sirven como caladeros para captar talento, por otra parte sirve para introducirse en el flujo de ingresos de la autopublicación, que cada día es más importante. Cobo daba datos en la Feria del Libro de Londres, la pasada, diciendo que la autoedición ya representaba por ellos un 10% de su negocio, pero lo que es esencial, sobre todo en este tipo de comunidades, es que estamos extrayendo datos sobre los lectores, estamos conociendo y podemos modular en nuestras estrategias en función de la información que obtenemos. Y ya por último quería dar unas breves pinceladas. El mundo online y el digital genera una serie de amenazas. En primer lugar, la creación y distribución de contenidos sin la participación del editor. Las dificultades, como decía, para hacer visibles nuestros títulos a través de Internet, la reducción de los precios que viene determinada por el ebook y que en el caso de que no aumente el número de unidades vendidas generaría una reducción general del mercado. El detrimento de la cadena de valor por causa de la pérdida de las economías de escala en papel, la concentración de las ventas en jugadores dominantes o, por supuesto, la piratería. Pero también se abren muchísimas oportunidades y la edición digital, por su mayor rapidez y flexibilidad, nos permite ser más rápidos a la hora de editar, y esto es muy importante en el caso de los libros de coyuntura, libros que están relacionados con la actualidad. En Santillana ya estamos adelantando la publicación digital de algunos títulos, haciéndolo coincidir con eventos específicos o utilizando también como estrategia para que la gente se familiarice con el contenido de nuestro libro en digital y después nos ayude también en la promoción del papel. Hay otras posibilidades también, que es publicar en papel libros que han funcionado bien en digital, como es el caso de 50 sombras de Grey, sería el caso arquetípico, o el desarrollo de ebooks enriquecidos, que no solo que incorporan contenidos multimedia, que por una parte actúan como incentivos para la compra de esos libros, pero que además a futuro van a permitirnos, como lo hace la propia web, en mi visión, el comunicarnos con los propios lectores. En Santillana ya tenemos una experiencia con el libro de Alma Obregón, una bloguera de cocina. Hemos creado un libro electrónico, una versión enriquecida, y en esa versión enriquecida hemos incorporado contenido generado por la comunidad. Entonces estás enriqueciendo tu libro de contenido, pero al mismo tiempo estás haciendo que los lectores se vean reconocidos, se sientan vinculados y se sientan parte del producto. También nos proporciona un conocimiento potencialmente muy superior del lector, y como decía Arantxa, esa va a ser una de las claves en edición ahora. Hay muchos datos disponibles, el problema está en poder extraer conclusiones de esos datos y traducirlas en acciones. Creo que ese es el paso que tenemos que dar los editores, y para ello tenemos que destinar recursos y dedicación de equipos especializados. Otra de las, por supuesto, de las ventajas sería el ahorro de costes y las expectativas del long tail y el desarrollo de nuevos modelos de negocio que, como digo, cada vez más estos modelos de negocio tienen dos frentes. Por una parte, los ingresos que te pueda generar, pero también los datos que puedas recabar de tus lectores, como la venta directa. Y ya por último, la participación en el flujo de ingresos de la autopublicación y la distribución de contenidos a nivel global. Muchas gracias, Iria. La verdad es que has complementado muy bien esa visión inicial de Arantxa con estos datos, incidiendo en un concepto, la visibilidad, ¿no? Es algo que ya planteaba Arantxa en su primera exposición, y también en la necesidad de encontrar nuevas fórmulas de prescripción aprovechando el potencial de la red. Carlos Iter lleva los asuntos digitales de Planeta y, por lo tanto, nos podría explicar también cómo desde una editorial con numerosos sellos, que aborda todos los géneros, etcétera, estáis trabajando en este sentido, y qué ideas, en qué líneas de trabajo estáis
fundamentando vuestra acción, de manera que puedes disponer de estos 10 minutos para hacerlo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. La idea de mi intervención es comentaros nuestra estrategia dentro del Grupo Planeta, unas pequeñas pinceladas a nivel de números, en 36 sellos editoriales, en una estructura web paraguas llamada planetadelibros.com, que dispone de 450.000 visitas mensuales, en millones de páginas vistas, suscripciones a las newsletters. Bueno, tenemos mucha gente que va pasando por Planeta de Libros y por el conjunto de aplicaciones y de propuestas que ofrecemos, ¿no? Pero cuando nos sentamos reunidos, ¿no?, con Santos Palazzi y decimos, muy bien, tenemos mucha gente que pasa por aquí, pero ¿quién son, no? ¿Qué les gusta? ¿Qué les podemos ofrecer? ¿Cómo podemos conseguir que se sientan bien con nosotros? Y también, ¿cómo puede ser que nos gastemos mucho dinero haciendo una campaña de un libro, por ejemplo, de novela romántica, y que al cabo de 3 meses hagamos otro libro de novela romántica y no sepamos a quién comunicarnos, tengamos que volver a empezar de cero en redes sociales y que tengamos que empezar a volver de cero en el planteamiento? Esto no está funcionando, esto no puede ser de esta manera, ¿no? Entonces, básicamente, nosotros lo que hemos hecho es, después de pasada la fiebre que ha sido fuerte, en la que todo el mundo quería tener un perfil, ¿no? Si no tienes un perfil, si un libro o un autor no tiene un perfil en Facebook o en Twitter, no existe, básicamente no existe. El sello invierte un dinero que se va gastando y los posts se van reduciendo y al final quedan islas vacías en las que difícilmente vas a poder activar con otros títulos, porque son muy personales para los títulos o para los autores, y que difícilmente vas a poder rentabilizar, ¿no? Pues nosotros lo que hicimos es decir, bueno, a partir de ahora vamos a definir unas temáticas, unas grandes temáticas que hagan que todos los libros estén clasificados de la misma forma, y hemos de ir al detalle y hemos de ocuparnos de que los editores y de marketing cataloguen esos libros, ¿no? Porque por detrás vamos a crear espacios, comunidades o lugares en los que los usuarios van a poder encontrar libros de esas temáticas. Y el reflejo en las redes sociales es evitar lo que es la creación de perfiles pequeños que tienen una vida muy corta y crear esos grandes perfiles temáticos a los cuales se les asigna un responsable que es el que le da vida, le da contenido y es el experto en esa temática dentro de la editorial, ¿vale? Eso conlleva gran dificultad, porque claro, el sello dice, oye, mi autor es más importante, yo quiero que le he vendido un Facebook al autor, le he dicho que un Twitter al autor, ¿no? Y ha sido demostrando la utilidad de los espacios comunes, como poco a poco los sellos han ido entendiendo que en las comunidades, en las redes sociales, lo que funciona es ir hacia lo más amplio, no tanto hacia el detalle. Sí que es verdad que hay autores marca que por sus capacidades de movilización de gente pueden tener sus perfiles y sus cuestiones independientes, pero harán de voz hacia la temática vinculada, ¿vale? Una vez tenemos definida esta estrategia, el siguiente paso es decir, ¿de qué forma podemos hacer que la gente que participa en nuestras redes sociales yo pueda ir catalogándola, etiquetándola, ¿no? Entonces definimos el concepto de etiqueta amable, una etiqueta que nos permite saber cuando un usuario entra en una de nuestras aplicaciones, esa aplicación la vinculamos a una temática y se le va informando, de tal forma que yo, si mañana tengo otro lanzamiento de un libro de romántica, puedo de una forma muy sencilla recuperar esos datos y hacer comunicaciones más específicas y más concretas. Este concepto de CRM social, ¿vale? Digamos que lo establecemos en Facebook, porque Facebook es la plataforma de red social que más nos permite hacer interacción con los usuarios, obtener información, y desarrollamos toda una serie de aplicaciones.
Nosotros ahora mismo tenemos todo un pool de aplicaciones dentro de lo que es el concepto de territorio lector, que es como se denomina dentro de Facebook, que es espacio, territorio lector, y los usuarios solo una vez han de aceptar las condiciones. Aceptan las condiciones y a partir de ahí, cada vez que vuelvan, yo iré cogiendo esa información, pero no le voy a volver a pedir datos, ¿no? Porque los usuarios son muy reacios de solicitar estos datos. Al final, lo que tengo es todo un espacio que voy alimentando y voy creando engagement con el usuario. Este engagement es de vital importancia que sea el editor, el responsable de marketing, la gente que conoce realmente el libro y los autores, los que participen y generen contenido, ¿no? Yo creo que una de las claves de las redes sociales es el contenido. No podemos estar con el mensaje continuo de mira mi libro, compra mi libro, compra mi libro. El mensaje ha de ser absolutamente interesante, ha de ser un contenido de valor y los que generan el contenido son los autores o los editores expertos en las temáticas. Este también es uno de los puntos clave, el invitar, el hacer que todo el mundo de la editorial, que forma parte de la editorial, entienda que su participación es importante, que no solamente ha de haber una empresa que contratas y que te va posteando cosas en esa comunidad y bueno, ya veremos cómo funciona. Tiene que haber alguien experta detrás de esa comunidad. A partir de establecer todos estos procesos, un tema muy importante que Celaya, que ha venido varias veces a Planeta, nos ha inculcado muy bien, ¿no? Es medir, ¿no? Si no mides y no sabes el resultado, no sirve para nada. O sea, para nada. Yo, digamos que estoy muy acostumbrado a hablar con gente y dice, no, yo sí que tengo un perfil en Facebook y o este autor tiene 300.000 seguidores. ¿Y qué hacemos con esos 300.000? ¿Cómo interactúan? ¿Cuál es el alcance, ¿no? ¿Cuántos llegan a ver tus posts? ¿Y cuál es la audiencia? ¿Cuáles son los que realmente acaban interactuando, ¿no? Esto que parece muy sencillo y que, salido del modelo de la televisión, todo el mundo entiende, a nivel de redes sociales, creo que todavía estamos muy enfocados a lo que es el gran número, ¿no? Y nosotros lo que hemos visto es que al final el tema de las redes sociales es un tema, para decirlo de alguna manera, más quirúrgico, ¿no? Más de mucha calidad, muy buen trato, e ir identificando cuáles son las personas que después te van a ayudar a propagar tus posts y tu comunicación, ¿no? Ese propagar, porque ellos consideran que es un contenido de valor, es algo absolutamente muy importante, ¿no? Y no se consigue con un número de muchos que te sigan, sino con un trabajo continuo. Este análisis nos tiene que permitir, bueno, nos ha permitido disponer de una serie de KPIs, de sistemas de control, ¿vale?, que nos hace identificar avisos de dónde se están ocurriendo cosas que nosotros no teníamos identificadas, que pensábamos que no tendrían ninguna potencia y no funcionarían, y cuáles están funcionando muy bien, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora, precisamente, es a partir de acciones, por ejemplo, con las aplicaciones que os he contado del Facebook, los participantes, por ejemplo, hemos tenido un libro de Punset que ha participado una serie de personas. Esta persona ha sido catalogada como ciencia y hemos identificado una serie de personas que han seguido, han creado hilos de conversación acerca de nuestros posts. Vamos a crear contenidos especiales para estas personas y crear una vinculación en la que ellos vean a nosotros como generadores de contenido, que les damos cosas exclusivas para que nos ayuden a muchas cosas. Nos pueden ayudar incluso desde elegir una portada que crean que es más conveniente para el próximo libro, o a definir cuáles son los libros que creemos que a ellos les pueden interesar, ¿no? Y este es un poco el enfoque que hemos hecho desde el Grupo Planeta y los pasos que hemos realizado y hacia dónde nos queremos dirigir en el futuro. Muchas gracias, Carlos. La verdad es que estas dos ideas de prescripción e interactuación
complementan también, decíamos que complementaba a Iria. Yo quería, Arantxa, ya que ha intervenido la primera, ha sido muy sintética, pero nos ha generado un escenario general para que esta conversación fluya. Yo quería que Arantxa nos explicara un poquito más, desde la observación en un blog, en una web que interactúa con todas las editoriales, que interactúa con la comunidad de usuarios, cómo veis y cómo valoráis el fenómeno de las comunidades de lectores en ese ámbito de verticalidad, no solo de horizontalidad como las redes sociales normales o convencionales, ¿no? ¿Qué planteamientos ves tú que pueden funcionar en ese sentido? Las comunidades de lectores, que no son sino una traslación de unos clubs de lectura offline al online, pero con una amplitud muchísimo mayor, yo las veo como el futuro de la prescripción y el germen no solo de una nueva forma de promocionar los libros, sino, como bien decía Iria, de obtener nuevos contenidos. En las comunidades de lectores es donde realmente se ve lo que interesa el lector, es donde realmente se van a poder apreciar cuáles van a ser las nuevas tendencias. Ya hemos superado las 50 sombras de Grey, ya hemos superado los vampiros, estamos superando los zombies. ¿Qué va a ser lo siguiente? Obviamente no lo sabemos, va a ser muy difícil y no hay una fórmula que nos vaya a permitir en estas comunidades de lectores obtener una respuesta clara, pero sí un montón de pistas, que va a querer aprender a leer. No es fácil, y los editores van a tener que aprender también a interactuar con estas comunidades. En un principio van a ser fantásticas en el sentido de que van a poder segmentar muy bien su publicidad. O sea, el dinero empleado en publicidad, en la publicidad convencional, en que en Internet se convierte en unos banners o se convierte en una serie de promociones, el libro del mes, el libro de la semana, etcétera, etcétera, ya hay una buena respuesta en estas comunidades de lectores. Es una publicidad muy bien segmentada. Los lectores están perfectamente distribuidos por categorías, por géneros, por lo tanto es muy fácil colocar esa publicidad allí donde hay un lector realmente interesado en ese libro, con lo cual el dinero está mucho mejor empleado porque va a aquella persona que ciertamente va a comprar. O sea, esa teoría del perdigón de vamos a disparar un montón de munición y algo alcanzará, queda relegada ya al pasado. Y por otra parte, al margen de lo que es la publicidad, esa publicidad objetiva, el editor va a tener la posibilidad de intervenir, de interactuar con esos lectores. Va a tener que aprender a hacerlo de una manera sutil, porque al lector le molesta mucho que el editor intervenga en sus conversaciones. O sea, esto es un club de lectura, señores, aquí estamos hablando de sus libros, pero no nos interesa su opinión como editor, ni nos interesa que nos dirija. Escúchenos, en todo caso. O sea, va a tener que aprender a interactuar y va a tener que aprender a captar esos mensajes. Pero yo veo que parte de la estrategia de marketing del futuro, de marketing de promoción, va a pasar por ahí. Y bueno, si ojalá no lo quiera, las librerías van a la baja, se van a convertir en una nueva forma de prescriptor, porque hay mucho librero aficionado y mucho librero vocacional en esas comunidades. Claro, es que comentaba Iria que el 50% de quienes compran a través de los canales de distribución de Internet sabe lo que va a comprar, por lo tanto tiene una toma de decisión previa. Pero yo quería preguntaros a vosotros que os dedicáis no solo a colocar un producto, sino también a decidir qué producto es editable, hasta qué punto tiene beneficios y desventajas el hecho de que sea la propia comunidad, democratizando el ámbito de la edición, al punto que estaba comentando Arantxa, sea la propia comunidad la que de alguna manera no solo influya, sino que incluso pueda decidir qué es publicable y qué no es publicable en función de las necesidades o de las expectativas del público, restando de alguna manera, para lo bueno y para lo malo, el papel protagonista que tenían los editores hasta ahora, que son los que seleccionaban en el fondo los fondos que sacaban a disposición del público. Yo más bien creo que puede haber un equilibrio muy fructífero entre lo que te marca la comunidad que es de interés y lo que aporta el editor. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos muy volcados, el fenómeno social no se queda solo limitado a las redes sociales horizontales como hablábamos, a los clubs de lectura, sino que también tenemos que tener en foco los blogs, por ejemplo. Y los blogs ahora mismo son súper activos en la creación de contenidos. Nosotros tenemos este ejemplo del que hablo, de Alma Obregón, que es una bloguera de cocina, que nosotros la localizamos
comentábamos en su momento, por todo el eco que estaba teniendo en la red social. Ella volcaba allí sus contenidos, tenía una comunidad, ella estaba presente tanto en Facebook como en Twitter, tiene un canal de YouTube. Nosotros la conocimos y ahí entró el editor a aportar su labor, que fue crear el producto. O sea, existía la comunidad, existía un interés y lo que se produjo de alguna forma es un fenómeno de marketing inverso, en el que nosotros fuimos los que generamos ese producto a partir de los contenidos que ella había creado inicialmente. Y también, también el editor ahí le ha aportado valor en el sentido a la autora, en el sentido de que le hemos ayudado a construir su imagen de marca como autora. O sea, le hemos dado una dimensión que ella por sí misma no tenía tantas posibilidades de alcanzar. Hemos metido de alguna forma nuestro combustible ahí. Y luego también quería aprovechar para comentar que verdaderamente todas estas... yo no le veo más que ventajas. Por ejemplo, nosotros estamos muy pendientes de las valoraciones de Amazon, porque enseguida que empezamos a ver que un libro despunta, obviamente ahí está nuestro criterio. Después hay un filtro editorial, no vamos a publicar aquello que consideramos que no tiene valor, pero estamos pendientes de lo que interesa para identificarlo. Y en otro caso, por ejemplo, es el de Valeria, la saga Valeria, que bueno, una chica que se ha autopublicado en Amazon y que después nosotros nos hemos dirigido a ella y la hemos publicado tanto en digital como en papel. Y yo por último, para esta primera ronda de preguntas, y luego me gustaría los últimos 5 minutos que ustedes pudieran participar con alguna cuestión, quería preguntarle a Carlos, que tiene un contacto gracias a este trabajo que estáis haciendo, de ser ya más selectivos a la hora de no solo buscar esos 50.000 seguidores en Facebook, sino los seguidores que de alguna manera prescriben. Yo quería comentaros hasta qué punto las editoriales potentes como la vuestra estáis atendiendo ese nuevo perfil de lector, que son los chicos jóvenes, que leen en multisoporte, que probablemente ven el ebook como algo interesante pero tan inelástico como un libro, que es un producto cerrado, que no tiene otra dimensión de lectura, que no tiene complementos enriquecidos como blogs de los personajes o como de alguna manera fórmulas de segundos y terceros niveles de lectura. ¿En qué sentido estáis trabajando, cómo ves tú de alguna manera este nuevo perfil de los lectores gracias a la tecnología y gracias también a los nuevos hábitos de consumo que ellos tienen? Claro. A ver, nosotros en lo que es el perfil juvenil, ¿no? Pues sería un perfil juvenil, lo que estamos trabajando sobre todo es intentar pasar desde que el niño deja las lecturas tan infantiles y da el paso hacia la novela pensada como novela en sí misma, con peso. Ese paso es un paso complicado, ¿no? Porque muchos se pierden el camino, ¿no? Están las PlayStations y están muchísimas cosas por el medio y de la obligación del colegio, lo que mamá iba detrás, a que ya el chico o la chica ya no hace caso a nadie, ella decide, ¿no? O sea, las personas deciden, ¿no? Entonces, estamos trabajando a nivel de redes sociales, estamos trabajando creando un perfil que se denomina Teen Planet, ¿no? Que está enfocado a lo que es la gente joven. Es un perfil que lo que busca es enganchar a partir de todo lo que se genera en su mundo, ¿no? Series, cómics, contenidos vinculados al mundo juvenil, y ver de qué forma podemos ir planteándoles y presentándoles un contenido de valor que les interese y que vean que tiene algo, ¿no? Entonces ahora mismo es una comunidad que solamente está en redes sociales, pero la idea es crear un espacio, ¿no? Un espacio de dar a conocer esas obras y que la gente joven vea que hay un contenido que se puede compartir y que se puede trabajar, ¿no? Como las editoriales anglosajonas esto lo trabajan muy bien, ¿no? Ellos crean unos perfiles verticales dedicados a la gente joven fantásticos, en los que invierten a nivel de diseño, a nivel de copies, a nivel de muchísimas cosas para conseguir ese enlace entre el adolescente juvenil que empieza a leer novelas más adultas, ¿no? Muy bien, pues vamos a pasar el micrófono al público. Ahora con esta luz veremos un poquito. Les pediría que levanten la mano en esta cuarta o quinta fila a nuestra derecha. Puede pasar el micrófono. Hay público. Esta señora que levanta la mano. Y les pediría concreción, porque nos queda muy poquito, y que dirijan la pregunta o bien a los componentes de esta mesa o bien directamente a alguno de ellos.
Cuando usted quiera puede preguntar. Hola, buenas tardes. Bueno, pues mi pregunta va a ser muy concreta a raíz de redes sociales. Me gustaría que especificarais ahora mismo qué redes, Twitter o Facebook, están funcionando, si habéis notado algún bajón en alguna de ellas o alguna subida, algún interés mayor en alguna de ellas. Es decir, habláis un poco en genérico, pero cómo están funcionando estas dos redes sociales que son ahora mismo las más utilizadas en España. Gracias. Como queráis. ¿Tú que has hablado así a pie? Bueno, a nosotros, en el caso nuestro, nos funciona muy bien Facebook, nos funciona fantásticamente. Digamos que ahora mismo es nuestra mayor fuente de conocimiento, por decirlo de esta manera, básicamente porque hemos hecho toda una suite de aplicaciones que van desde algo tan sencillo como lo que sería algo que te hace preguntas y tienes un resultado, y ese resultado, si lo viralizas, consigues menos segundos, y el que gana siempre gana algo vinculado con los libros. Nosotros no regalamos Audis, conseguiríamos millones de personas con Audis, pero no queremos millones de personas, lo que queremos son gente lectora que quiera compartir. En este caso, para nosotros Facebook nos va muy bien. Twitter es otra cosa, ¿no? Twitter, desde el punto de vista nuestro, nosotros nos dedicamos a explicar, a tener un discurso que es diferente que no en Facebook, ¿no? Es un discurso más basado en nuestro contacto con los autores y en cosas que están sucediendo que se pueden explicar, ¿no? Yo no puedo ir diciendo, mira qué libro en Twitter, porque no tiene razón de ser, ¿no? Yo lo que intento explicar en Twitter es, estoy con este autor y este autor está haciendo algo, te interesa, porque es el Twitter de novela negra y estoy con un autor de novela negra, ¿no? Esa vinculación. Para nosotros es digamos, diferente. Además, Twitter no nos permite tanta interacción como nos permite Facebook, es más cerrado, y por lo tanto nosotros ahora mismo invertimos y conseguimos mejores resultados en Facebook. Sí, no, por aportar que creo que cada red social cumple su función. Como dice Carlos, Facebook a nosotros es una de nuestras fuentes de tráfico a las webs más importantes, sirve para compartir más contenido, y Twitter para nosotros es más un elemento para viralizar los contenidos que hemos difundido en Facebook y para retransmitir live events, por ejemplo, presentaciones, entrevistas, para hacer comunicaciones mucho más inmediatas. Pero en general creo que la tendencia es que hay cada vez una mayor interconexión entre las distintas redes sociales y que además tenemos que ir adaptando los contenidos en función de cada una de ellas. Y llamaría la atención, por ejemplo, con YouTube, que es ahora mismo en España, si no tengo mal el dato, la segunda fuente de búsquedas en Internet. Y creo que en ese sentido el contenido multimedia también va a cobrar mucha importancia, no solo para incorporarlo dentro de nuestros libros, sino para efectuar el marketing. Lo que estamos viendo es que en una estrategia de marketing de contenidos lo que más vinculación genera es el vídeo. Y en este sentido estamos trabajando tanto en book trailers, en llevar nuestros contenidos también por ese lado. No sé si Arantxa quieres aportar. No, simplemente, me parece que ya lo he dicho antes, o sea, lo que se está estudiando en Estados Unidos por orden de importancia, catalogadas, están cada una dentro de, como bien decía Carlos, diría, cada una tiene una función diferente y por lo tanto la interacción con el usuario se realiza de forma diferente y los contenidos aportados no son nunca los mismos. Facebook pretende crear más comunidad, es la primera en uso, es la que da más juego, la que da más amplitud de movimiento y más respuesta. Twitter está en segundo lugar, como bien decía Iria, es más viral, o sea, es un trampolín para lanzar contenidos, hay mucha menos interacción con el usuario a pesar de que la hay. La tercera sería Pinterest, que es una gran exposición, es más lúdica en el sentido en que la editorial se puede permitir más alegrías, o sea, más salirse del guión. La cuarta, Google+, sobre todo porque los hangouts, que están muy de moda ahora en Estados Unidos, esa posibilidad de hacer chats en directo con los autores, que es una de las grandes tendencias, también dar cada vez más importancia al autor. Lo que han descubierto los editores es que los autores, hay algunos autores que son auténticas minas, que comunican maravillosamente bien y que están haciendo por su cuenta una labor que el editor llega a un punto que no tiene ni tiempo ni dinero para llevar a cabo. Los hangouts pues, han resultado un buen medio para poner al autor en contacto con el lector y por lo tanto Google Plus se ha convertido en la cuarta red social y por último, como bien deciría, YouTube en quinto lugar. Los book trailers están ahí en un punto que no sabemos si suben o bajan, no sé, cada vez parece que tienen que cobrar más importancia.
Está por ver todavía qué resultados, a qué retornos se obtienen en ventas gracias a ellos, pero ese vendría a ser el pues yo creo que le han contestado suficientemente. Una segunda pregunta, porque ya estamos fuera de tiempo, pero sí que se ha parado el tiempo, de hecho. Sí, se ha parado el tiempo. Esto quiere decir que nos tenemos que levantar, pero vamos a pasarle el micrófono a esta señora que está en la parte izquierda. Es que nos Buenas tardes. Sí, una pregunta corta y un comentario. La pregunta sería para Eri y para Carlos, fundamentalmente. Quizás más para Carlos, porque él ha hablado, digamos, de la importancia de medir y de alguna manera ese funcionamiento por comunidades temáticas dentro de Facebook. ¿Habéis comparado si hay retornos distintos en función de las temáticas abordadas? Porque sería, digamos, quizás un dato relevante. Y para Iria quizás un comentario, se podría trasladar la misma pregunta también, pero un comentario interesante. Se han manejado algunos datos muy parecidos a los que Amazon ha manejado a la mañana, pero curiosamente se han generado informaciones distintas. Hubiese sido muy interesante contrastar esas informaciones distintas en función de datos comunes. Muy bien, pues empezamos por la pregunta. En relación al retorno según las temáticas, a ver, entra muy... ¿Perdona? Retorno económico. Vale, la clave del retorno, digamos, el análisis del retorno económico es complejo, ¿vale? Nosotros ahora mismo no somos capaces de decir si voy a vender más o no voy a vender menos. Lo que tengo claro que las redes sociales me van a ayudar a dar a conocer mejor mis libros, pero yo no puedo ver el ROI ahora mismo con la tecnología que tengo, no lo puedo ver, ¿vale? Lo que sí que puedo ver es el éxito de las campañas dependiendo sobre todo del tipo de autor o de contenido que esté vinculado, ¿no? La clave no lo veo el ROI porque yo no vendo, básicamente, ¿no? Planeta de Libros no vende libros, es el canal que vende el libro, y por tanto mi preocupación es más, quiero conocer al usuario, quiero comunicarme muy bien con él, quiero que entienda que yo tengo contenido y que yo soy un sitio donde va a encontrar más libros para leer, y no tengo un mensaje tan agresivo como puede ser un mensaje de venta. No, con respecto sobre el comentario de los datos de... Bueno, iba a contestar primero a la pregunta. Es muy difícil asociar, como decía Carlos, un ROI o una rentabilidad económica a las acciones en redes sociales. O sea, de hecho, creo que en este momento no debe ser tanta nuestra preocupación. O sea, lo que nos ayuda a las redes sociales es a crear ese buzz, esa conversación en torno a nuestros libros, nos ayuda a difundirlos, a visibilizarlos, pero ahora mismo establecer vínculos económicos entre acciones y en redes sociales y resultados de venta es difícil. Digamos que lo interesante es que vas a tener ahorros de costes en tus presupuestos de marketing y de comunicación, en el sentido de que la próxima vez que establezcas una comunicación con una comunidad temática, no vas a tener que empezar de cero, ¿no? Que es como muchas veces se ha estado haciendo hasta ahora. Perdona que sí, no, pero que es difícil después traquear cuál de tus fans ha adquirido un libro. Eso es muy difícil de determinar. Y sí que creo que hay determinadas categorías, o por lo menos en nuestra experiencia, que son más proclives a las campañas en redes sociales. Por ejemplo, los segmentos de romántica, de erótica, nosotros vemos ahí una respuesta de las comunidades muy fuertes, que además también va asociado a que después las ventas digitales en esa categoría, la venta de ebook, es mucho más fuerte. Entonces ahí estamos poniendo nosotros también peso. Y con respecto al comentario, creo que utilizaríamos los mismos datos, son de un estudio de Bowker. Lamentablemente no he estado en la presentación que ha hecho Ezequiel esta mañana, así que no puedo comparar lo que él ha hecho con mi posición. Muy bien, pues como quedaba una última pregunta, yo lo que le plantearía a los componentes de la mesa es que se la contesten a la persona que quería preguntar personalmente, porque me piden ya que vayamos finalizando. Ahora hay una pausa para dar paso a la que creo que será ya la última mesa de esta primera jornada del Congreso de Periodismo Digital, del libro electrónico. Yo considero que han quedado algunas de las preguntas que hay en el aire, si no con una respuesta nítida, sí al menos sugeridas esas respuestas, pero estoy convencido de que van a quedar todavía en este ámbito de la edición digital y del traspaso de esos contenidos y de la literatura, al fin y al cabo, al mundo del ebook y al mundo digital. Van a quedar todavía muchas preguntas por formularnos para siguientes ediciones de este congreso, al que deseo larga vida y que siga en esta ciudad de Barbastro, que tiene una amplia tradición literaria con su relato, su premio de
de relatos y su premio de novela internacional de novela corta, y que estoy convencido de que va a seguir celebrándose aquí durante muchos años este congreso para resolver precisamente esas preguntas. De modo que a esta señora que se ha quedado sin preguntar, lo siento, ya no nos deja más tiempo. Yo invito a los participantes a poder dialogar con ella ahora en este café de un cuarto de hora que se va a quedar como colchón entre esta mesa y la siguiente. Muchas gracias.